Bueno, prosiguiendo, seguiríamos con lo que sería la cultura jónica. Em, segundo, ok. Bueno, las generalidades. Em, Jonia es el nombre con el que se conoce en tiempos de la antigua Grecia a la costa centro-occidental de Anatolia, también llamada la Grecia asiática, y que incluye además a sus islas adyacentes. Es una región histórica de la actual Turquía cercana a Esmirna. Aunque las ciudades jonias llegaron a formar una alianza conocida como la Liga Jónica, como tal nunca formaron un estado unificado. Em, Su epónimo proviene de las tribus jonias que, que emigraron por ahí del año 1000 antes de Cristo, según la tradición, desde el Ática y se establecieron en las costas e islas del mar Egeo. Em, Ellos hablaban un dialecto conocido como un dialecto del griego conocido como jónico y que no era exclusivo de esta zona en particular. Em, En estas tierras florecieron eh, una diversidad grande de colonias griegas que fueron piezas trascendentales de la civilización helénica, ya que contribuyeron a la propagación del comercio y las artes y su cultura en general, muy rica. Em, Cabe destacar este, bueno, más adelante les voy a comentar un poquito más bien, bueno, la que sí, bueno, los asentamientos. Las principales ciudades-estado que componían la Liga Jónica fueron 12. En un primer momento fueron Focea, Clasómenes, Eritrea, Teos, Lebedos, Colofón, Éfeso, Priene, Miunte y Mileto, y las islas de Samos y Quíos, siendo estas más conocidas como la Dodecápolis Jonia, que a posterior se le sumó la ciudad de Esmirna. Eh, por aquí les voy a mostrar un poquito de la geografía del lugar. Esto es Asia propiamente. Si nos viniéramos aquí esta parte donde estaría negro, estaría en las costas de Grecia continental. Em, Podemos ver las ciudades importantes, Miletos, Samos, gran centro, Quíos, Eritrea, entre otras. Bueno, ellos se establecen en la zona centro y posteriormente se expanden. Em, pero cabe destacar que en teoría la intencionalidad de los griegos era mantenerse en la zona del litoral, nunca penetrar hacia tierra continental. Bueno, porque bueno, aquí existieron diversas influencias e imperios. El persa, el más conocido, con el cual tocaremos un poquito más adelante. En cuanto a la arquitectura, encontramos lo que sería el orden jónico. Esto se define como una tendencia arquitectónica que nace en la Grecia antigua, em, y su exponente como tal más destacable es la columna jónica. Em, en la antigua Grecia los edificios se hacían con una serie de columnas que sostenían los tejados. Esta columna fue demasiado importante desde un punto de vista tanto práctico como en su valor artístico. Em, Estaban formados de diversas partes. em, la base es la plataforma de piedra en la parte inferior de la columna, que se los voy a enseñar por aquí. Ok, la estructura como tal. em, Aquí vemos base, la columna como tal. Una de las características realmente importantes es la voluta, que es esta espiral que encontramos acá. Y bueno, otro tipo de cuestiones que adornan y también le dan fuerza a la estructura como tal.
el orden jónico es realmente importante. No solo se da en la zona de Asia Menor, sino que se extiende a Grecia continental y sobresale o sea, sobresale de distintos, de distintos periodos. Incluso llega a ser utilizado hasta la edad contemporánea como una de las tendencias arquitectónicas más importantes universalmente conocidas. ¿Ok? Esto que vemos aquí es el, el templo ya les voy a decir, este sería el templo de Atenea Nike, construido en el 425 antes de Cristo. Este, como se lo dije anteriormente, este no está ubicado en Asia Central como tal, sino en la Grecia continental. Eso deja entrever la importancia que tenía esta arquitectura de los jonios en todas las colonias griegas. Bueno, vamos a seguir con lo que serían las guerras médicas, un poquito tocarlo porque, bueno, esto involucra no solo a los jonios, sino, bueno, otras polis de la Grecia antigua y otras culturas de la Grecia antigua como tal. Em, Se conocen las guerras médicas como una serie de conflictos bélicos que, que se dan entre el imperio persa y los pueblos griegos, los aqueos, jonios, dorios y eolios, entre el 499 a.C. y el 449 a.C. Em, Cabe destacar que toda esta zona de Asia Menor em, tiene grandes diferencias a lo largo de la historia, en el sentido de que pasa a ser territorio ocupado en múltiples ocasiones por distintos imperios como tales. Claro, siempre intentaron mantener su cultura griega y por supuesto lo hicieron. Si no, anteriormente no hubiéramos visto esta influencia tan importante arquitectónica que se extiende hasta la época contemporánea. Em, Se da por las intenciones expansionistas de los persas, quienes querían conquistar la península de Anatolia. Em, Primeramente llegar a Jonia, y esta última pertenecía a los griegos, por supuesto. Estas batallas constituyeron uno de los episodios más famosos de la Edad Antigua por el tamaño del conflicto y por la extensa duración de los mismos, y además la cantidad de soldados y ciudades involucradas. Por eso mismo les estoy diciendo que, bueno, esto lo vamos a tocar así como por encimita, porque probablemente en otra exposición algún compañero tenga que también tocar esto cuando nos refiramos como a la época clásica como tal. Em, este es Darío el Grande, el, el, el- la cabeza del imperio persa durante el estallido de la Primera Guerra Médica. Tengamos claros que fueron distintas guerras médicas entre todo este periodo que mencionamos. Ok, siguiendo, religión y política. En cuanto a religión y política, podemos mencionar que la ciudad jónica es el santuario principal, eh, y donde se lleva a cabo las reuniones entre gobernantes jonios, adopta el nombre de Panionión. Heródoto lo define de la siguiente manera: el Panionión es un terreno sagrado en la cara norte del Mícala, que ha sido consagrado a Poseidón el Iconio por la voluntad colectiva de los jonios en el cabo Mícala, situado al oeste frente a la isla de Samos. Los jonios venían de sus ciudades y se reunían allí, celebraban un festival bautizado Panionias, plural de Panionios. ¿Ok? Funge como un punto de encuentro del festival religioso y además de los juegos jonios, em, además se lleva a cabo en este mismo lugar la Asamblea del Pueblo o Panionias. Em, Primeramente se celebra en la ciudad de Priene y posteriormente, cuando se encontraban bajo la dominación del imperio aqueménida, se trasladan al Efeso debido al auge bélico que se da a finales del siglo V antes de Cristo. Siguiendo,
La filosofía, ciencias y matemáticas, ok, esta cultura resalta por el gran legado universal que nos da en estas disciplinas. Es prácticamente la cuna de la ciencia y la filosofía moderna, también matemáticas con grandes exponentes. em, eh, Alrededor del siglo VI antes de Cristo surgen los primeros avances. Y los más destacados en la escuela jónica. La escuela jónica es básicamente como decir, la tendencia filosófica que marcan estos primeros filósofos como tales. Ok. em, voy a ir nombrando a los tres principales exponentes de esta escuela filosófica. Tales es el primero, por supuesto, y, y- y es el primero en la historia que propone abstraer la hipótesis respecto al mundo que lo rodea en sí. Em, Esto lo realiza mediante la observación para un paulatino abandono del mito y una búsqueda más fehaciente del origen de las cosas. Un ejemplo de una de sus observaciones fue el considerar que la Tierra parecía emerger de los mares como tal. Em, por lo cual, él sería el primero en basarse en una observación física para dar una interpretación argumentada a las cosas. Esto más allá de los relatos sin sustento que se dieron en, en la creencia popular antes de estos filósofos. También determina que todos los seres vivos dependen del agua. Esto es, bueno, para la época estamos hablando de que Tales vivió entre el 624 al 546 antes de Cristo. O sea, el llegar a proponer y abstraer de simples observaciones estas conclusiones, bueno, a mí por lo menos me parece algo sinceramente asombroso. Em, bueno, y no solo eso, sino que Tales lleva esta proposición de que el agua es el sustento de todos los seres vivos a un grado mayor. Él plantea que el agua, por su característica de poder transformarse en distintos estados físicos, ha de ser el elemento esencial de la materia como tal. Em, Luego encontramos a su pupilo Anaximandro, que sostiene el mismo principio, con la diferencia de que el elemento esencial que él plantea sería uno que denomina apeirón, que es una negación del límite o sin límite, es decir, algo infinito, como un elemento que no tiene ni principio ni final y constituye la base de toda la materia. Ok, finalmente, Anaxímenes, que reúne lo mejor de sus dos predecesores y combina las dos visiones, la del elemento común y la de la infinidad. Sin embargo, y al igual que sus anteriores maestros, llega a errar en la identificación del elemento que se le atribuye dicha naturaleza. Em, Según él, este elemento era el aire. ¿Por qué? Porque el aire, bueno, no lo podemos ver, pero sabemos que está ahí y está en todas partes. Em, Hay algo que es muy especial respecto a esto, pues si bien estos primeros filósofos no llegan al origen verídico del universo durante sus inicios, ellos plantean una serie de argumentos con mucha lógica que se basan en una simple reflexión y observación, que es algo que no se había dado hasta ese momento de la historia. Em, y tras esta observación constante del entorno, bueno, sacan todas estas conclusiones. Si bien ellos erraron bueno, en la identificación del elemento como tal, sus explicaciones se acercan mucho a los principios de teorías de aceptación universal contemporánea, como la del Big Bang. Entonces podemos ver que si bien fallaron en detalles, la lógica que está detrás de todo su pensamiento es muy, muy coherente. Bueno, posteriormente, bueno, este que tenemos aquí es Anaximandro y voy a mostrarles este primero.
vendría siendo Tales. Ok, vamos finalizando. Bueno, este último personaje que les voy a presentar, bueno, casi que no necesita presentación. Es Pitágoras, de la isla de Samos, vivió entre el 569 al 475 a.C. Entre sus grandes logros podemos nombrar la invención de la tabla de multiplicar, la demostración del teorema que lleva su nombre, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares, y además de la existencia de los números irracionales, entre otros muchos aportes universales que utilizamos hasta el día de hoy, y que nos marcaron y que marcan un antes y un después en las ciencias exactas, las ciencias naturales y demás. Entonces, ya para finalizar, les voy a compartir un momazo mitológico para hacer un poco más ameno este final y como parte del agradecimiento por todos estos minutos que me han escuchado. Yo sé que ha sido un poco largo, pero se los agradezco un montón. Em, Muchas gracias.